Buen día para todos. Hoy, de acuerdo a nuestro cronograma, tenemos dispuesta la sesión correspondiente a la actividad 4 de la formación Cuentas Contables. Voy a compartir aquí mi pantalla. De acuerdo a nuestro cronograma, los anuncios que les he compartido, para hoy tenemos dispuesta la sesión de la actividad 4 correspondiente a la formación Cuentas Contables. Soy Jenny Patricia Arenas Prada, la instructora que los está acompañando en el desarrollo del proceso formativo. Pertenezco al SENA, a la Regional Tolima, al Centro de Comercio y Servicios. Hoy es septiembre 30 de 2025, ya nos acercamos al final de la formación. Recuerden que el plazo máximo para enviar actividades es el 3 de octubre, hasta la medianoche se tendrán habilitados todos los enlaces para que puedan participar y enviar evidencias. Si aún tienen actividades pendientes de la unidad 1, 2, 3 o 4 o el envío del documento de identidad, todos los enlaces estarán disponibles hasta el viernes 3 de octubre, que es la fecha límite para enviar actividades. Como agenda de la sesión del día de hoy tenemos el saludo de bienvenida, vamos a revisar el componente formativo de la actividad 4, evidencias de la actividad 4, vamos a revisar y aclarar dudas, inquietudes, conclusiones y cierre de la sesión. Como hemos visto en las sesiones anteriores, entonces en cada una de las formaciones que manejamos en el SENA tenemos una competencia y a esa competencia están asociados unos resultados de aprendizaje. La competencia se denomina generar la información contable, financiera y fiscal según normas legales y políticas organizacionales. Y el resultado de aprendizaje asociado a la actividad 4 se denomina desarrollar un registro contable de una entidad en su actividad financiera de acuerdo con normas vigentes. La fecha de formación de la actividad 4 está dispuesta entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre. Como les mencionaba al inicio, los enlaces permiten envíos de manera tardía. Quiere decir eso que así hayamos finalizado la fecha estipulada o programada, de acuerdo al cronograma de actividades, todos los enlaces permiten envíos de manera tardía. Entonces se pueden enviar actividades, participar en las actividades hasta el 3 de octubre, que es la fecha límite para enviar actividades. Cuando revisamos el componente formativo de la actividad 4, entonces encontramos que se refiere al tema registros contables. Y es allí donde encontramos como contenido temático la partida doble, asientos contables, haciendo referencia a que existen dos clases de asientos, un asiento simple y un asiento compuesto, y hay unos ejercicios de aplicación. Es importante tener en cuenta que la contabilidad permite la organización contable y financiera en un ente económico a partir de que de la recolección de información en su proceso. Al identificar las cuentas contables en su clasificación real y nominal y de resultado, posibilita el aprendizaje de un conocimiento dirigido hacia el desarrollo de los registros contables, teniendo en cuenta el concepto de la partida doble para la aplicación en los ejercicios prácticos. Encontramos el tema de la partida doble. Entonces, ¿qué consiste la partida doble o el método de la partida doble? Corresponde al método más empleado para el registro de las operaciones. Cada operación debe registrarse mínimo 2 veces, un valor en el débito y otro valor en el crédito, un valor en el debe y otro valor en el haber, para determinar una conexión entre los elementos patrimoniales. Entonces, podemos ver que este método es asemejado con una balanza en equilibrio porque la suma de los conceptos en el debe y en el haber siempre debe coincidir. Entonces vemos cómo aquí tenemos un ejemplo. Y en el ejemplo que nos indica, una empresa vende al contado un terreno por valor de 7.400.000 pesos. Esto quiere decir que esta suma, la empresa recibió esta suma de dinero. Cuando se vende al contado se recibe el dinero, por lo que la cuenta de activos
en específico caja, aumenta y por lo tanto se debita. Y al entregar el terreno, la cuenta de activos terrenos disminuye, entonces se acredita y es como vemos el registro en la imagen. La cuenta 1105 caja recibe el valor en efectivo que corresponde a los 7.400.000 pesos de la venta. Y la cuenta 1504, si 1504 terreno se acredita en razón a que ese terreno fue vendido, ya no nos pertenece porque pues recibimos un dinero en contraprestación. Encontramos otro ejemplo. Una empresa realiza una compra de mercancías por valor de 900.000 pesos. La cuenta de costos denominada compra de mercancías aumenta y por lo tanto se debita. Cuando se recibe la mercancía, pues se debe pagar su valor. Nos está diciendo el ejemplo que se compró a crédito. Entonces tenemos una obligación por pagar con ese proveedor, proveedores nacionales. Fue comprado a crédito, las deudas aumentan, por lo que la cuenta de pasivo llamado proveedores nacionales se acredita. Y es aquí como vemos cómo se hace el registro de la transacción o el registro contable. Decimos que la cuenta 6205, compra de mercancía, aumenta por su valor de 900.000 pesos porque compramos una mercancía que entra a nuestro inventario, a nuestra mercancía, y tenemos una obligación por pagar porque esa mercancía me la dieron a crédito, entonces aún no he hecho el pago, entonces tengo que registrar ese valor por pagar por valor de 900.000 pesos. Se evidencia el principio de partida doble porque según el cual si se debita en una cuenta por valor cualquiera es necesario acreditar la otra u otras por el igual valor, lo que significa que en cualquier asiento contable la suma de los débitos debe ser igual a la suma de los créditos. Y es allí donde vemos el tema de asientos contables. ¿Qué es un asiento contable? Un asiento contable es el registro de las operaciones mercantiles en los comprobantes y libros de contabilidad. Y encontramos dos tipos de asientos. Entonces encontramos el primero que es un asiento simple y el segundo que es un asiento compuesto. Al referirnos al asiento simple, es un registro donde se presenta solo la afectación de dos cuentas, una que recibe y otra que entrega, como vimos al inicio de los ejemplos. De compra de contado con un cheque, un teléfono para uso de la empresa por valor de 300.000 pesos. El teléfono entonces lo registramos en el débito en lo que corresponde a equipo de computación y comunicación. ¿Y que nos indica? Que el valor pues lo pagamos. ¿De dónde sacamos el valor del pago del teléfono? Lo acreditamos de la cuenta bancos para sacar el valor correspondiente a los 300.000 pesos. Encontramos también el asiento compuesto. El asiento compuesto es el que se presenta cuando el registro contable se afectan más de dos cuentas. Pueden ser una cuenta deudora y dos o más cuentas acreedoras o dos o más cuentas deudoras y una acreedora. Para el ejemplo, entonces tenemos que se vende mercancía por valor de 820.000 pesos, que se reciben 200.000 pesos de contado y el saldo es a crédito. Entonces vemos que los 200.000 pesos que recibimos van directamente a la cuenta 1105 caja al débito porque recibimos ese valor. El valor de 620.000 pesos entonces va a la cuenta clientes por valor de 620.000 pesos. Y tenemos que la venta total de mercancías es el valor de 820.000 pesos. Para registrar las operaciones mercantiles en los comprobantes y libros de contabilidad se cambia la estructura de la cuenta T por los asientos de diario y entonces se presenta de esta manera, o sea, se realiza la codificación, cuál es la cuenta que recibe, cuál es la cuenta que entrega y de esta manera podemos sacar los saldos del registro contable que realizamos, donde nos indica que el valor, las sumas son valores iguales.
En los ejercicios de aplicación, entonces, encontramos gastos. Una empresa gira un cheque por valor de 120 mil pesos por concepto de arrendamiento de oficina por un mes. Eso va a la cuenta 5120 arrendamientos, débito 120 mil, y sale de la cuenta 1110 bancos los 120 mil pesos. Esta transacción genera un sobregiro y ese sobregiro se descuenta automáticamente. Entonces eso lo llevamos a la cuenta 5305, gastos financieros, 5,000 pesos, y lo debitan de la cuenta de bancos. Los gastos pagados por anticipado, bueno, con relación a esto es importante tener en cuenta que al finalizar el mes se debe realizar como una comparación de qué tenemos nosotros registrados en nuestra contabilidad y de pronto qué, por ejemplo, gastos financieros adicionales se nos han generado a través de la cuenta, lo cual no va a cuadrar como los saldos de nuestros bancos. Entonces siempre debemos realizar las conciliaciones bancarias para identificar cuáles son esos valores que debemos ajustar dentro de nuestra contabilidad para que correspondan fiel y claramente con la información que tenemos en bancos. Entonces, esto es un registro que debemos realizar porque el banco nos descuenta automáticamente ese valor correspondiente a gastos financieros, pero si nosotros no lo tenemos registrado en nuestra contabilidad, pues el valor o saldo que vamos a tener en los bancos no van a corresponder con el valor real. Tenemos los gastos pagados por anticipado. Una empresa gira un cheque por valor de 300,000 pesos para pagar 3 meses de arrendamiento adelantado. Entonces vamos a recibirlo en gastos pagados por anticipado del valor, y el valor lo vamos a registrar contra bancos porque estamos realizando un pago por anticipado de un valor que debemos registrar y causar mes a mes. Así se pague por anticipado o se pague mes vencido, siempre debemos tener en cuenta que debemos hacer el registro en el mes que se causa, así no se realice el pago. En los ingresos, una empresa obtiene honorarios por valor de 180,000 pesos por asistencia técnica, entonces recibe un valor en caja de 180,000 y va contra la cuenta 4230 honorarios. Unos gastos causados por pagar. Entonces, al finalizar el mes, una empresa debe los servicios generales públicos correspondientes al mes por valor de 185,450. Ese valor no se debita de bancos, ni se saca de caja, ni de bancos, porque no se ha pagado. Lo que se hace es que se causa en el mes. Entonces se causa a la 5135, la cuenta de servicios, el valor de 185,450, y va contra costos y gastos por pagar, porque aún no han salido ni de caja ni de bancos. Tenemos unos ingresos recibidos por anticipado. Entonces la empresa recibió 90,000 pesos por concepto de intereses anticipados, lo recibe en caja y lo registra contra la 2705, ingresos recibidos por anticipado. Cuando realizamos una comprobación de saldos, entonces es al terminar el registro de los asientos contables, se debe comprobar la aplicación de la partida doble. ¿Esto qué tiene que ver? Pues que se debe desarrollar un ejercicio en una sola cuenta T. Al final se suman los valores que se registraron en el débito, los valores que se registraron en el crédito, y las sumas deben ser iguales. Al referirnos a la ecuación patrimonial, esta me indica que es necesario encontrar el equilibrio entre las cuentas reales. Recuerde que las cuentas reales corresponden a las cuentas del balance. Para lograrlo, se utiliza una fórmula matemática conocida como la ecuación patrimonial. Y esta ecuación patrimonial revela el valor del activo, del pasivo y del patrimonio, y cómo la podemos aplicar. Entonces, tomamos el total que nos brinda el total del activo, la sumatoria del total del activo, teniendo activo corriente, activo no corriente. El total del activo nos da un valor, por ejemplo, 100,000 pesos. Entonces, ese valor que tenemos, esos 100,000 pesos, deben ser igual a la sumatoria del pasivo más el patrimonio. El total del pasivo más el total del patrimonio. El pasivo, pasivo corriente, pasivo no corriente, y total de patrimonio. ¿Qué podemos decir? Bueno, esa sumatoria me da 100,000 pesos. Quiere decir que la ecuación patrimonial se cumple.
Otra forma de hallar la ecuación patrimonial es, podemos tomar el total del pasivo, el valor total del pasivo, teniendo el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Esa sumatoria total debe ser igual a la sumatoria del activo, activo corriente, activo no corriente, menos el valor del patrimonio, y las sumas deben ser iguales. De igual manera, el patrimonio, el total del patrimonio lo podemos hallar tomando el valor, la sumatoria del activo menos la sumatoria del pasivo, y eso me va a dar el valor del patrimonio, y de esa manera se puede aplicar la ecuación patrimonial de diferente manera. Aquí vemos pues el ejemplo de cómo se puede aplicar. Es un ejemplo donde se suministra la información. Entonces dicen que cuál es el patrimonio de la empresa, cómo se puede hallar el patrimonio de la empresa. Entonces te puedo tomar los 5.300.000 pesos menos el 1.500.000 pesos que corresponde al total de pasivos, y esto me va a dar el total del patrimonio, que corresponde a 3.800.000 pesos. Para la actividad 4 tenemos dos evidencias. La primera es un foro temático, la segunda es una prueba de conocimiento. El foro temático consiste en dar nuestro aporte con relación a la pregunta que está planteada allí. ¿Por qué es esencial el registro de las operaciones diarias en una entidad? No es que yo considero que no deben ser a diario, pueden ser cada semana, cada mes, o si yo considero que es importante que se haga día a día, pues ¿por qué? Porque puedo tener un registro en tiempo real, tengo una información actualizada, tengo, si existe algún error en el momento de la digitación o de ingresar la información contable, pues puedo identificarlo de mejor manera a que si realizo los registros cada mes o cada 2 meses, o dependiendo cuando tenga tiempo la persona del área contable. Entonces voy dejando como que la información quede por ahí volando. Entonces, de acuerdo a esa información, ¿por qué es esencial el registro de las operaciones diarias en una entidad? Ese es el punto de vista que ustedes van a dar respuesta a ese interrogante. La segunda evidencia es una prueba de conocimiento que se desarrolla en línea, que tiene un límite de tiempo de 1 hora, que les va a guardar la calificación más alta y que para aprobar se debe obtener de 70 a 100 puntos. Como recomendaciones, pues ya hemos visto cuáles son las recomendaciones. Importante tener en cuenta que hasta el viernes 3 de octubre se tienen habilitados todos los enlaces para participar. El lunes 6 de octubre realizó el proceso de cierre, donde se evalúan los resultados de aprendizaje de cada uno de los aprendices que están registrados o matriculados en la formación. El aprendiz que cumple con la totalidad de las actividades y adicional envía copia del documento de identidad, su estado final será aprobado. El aprendiz que no ingresó al curso, envió alguna de las evidencias, pero no las finalizó, su estado final será no aprobado. El aprendiz que ingresó a la plataforma Sayuna, revisó los contenidos, pero no participó, su estado final será cancelado, ingresó, pero no participó. Y el aprendiz que nunca ingresó a la plataforma Sayuna, su estado final será cancelado, nunca ingresó. Cuando revisan allí por calificaciones en el panel de navegación, encuentran debajo de participantes el espacio de calificaciones. Allí pueden verificar. Si encuentran la letra A, quiere decir que la actividad fue aprobada. Si encuentran la letra D, que la actividad no fue aprobada, que se debe volver a presentar. Y si aparece en blanco, quiere decir que la actividad aún está pendiente por presentar. La invitación es a que revisen allí por calificaciones y verifiquen el estado de cada una de las evidencias que han presentado y cuáles tienen pendiente. Cualquier duda o inquietud me pueden escribir, que quedo atenta a cualquier información que requieran. Esta es la ruta sugerida de la familia de contabilidad y finanzas en este momento para el próximo mes. Voy a compartirles la invitación para el curso de contabilidad en las organizaciones. Se los voy a compartir a través de correo electrónico. De igual manera, les comparto esta ruta sugerida de la familia de contabilidad y finanzas para que puedan, en caso que requieran información o quieran continuar en la formación en el SENA, en la familia de contabilidad, pues pueden revisar cuáles son las formaciones que tenemos ofertadas y a través de ellas pues puedan
realizar la respectiva inscripción. Esta es la información que yo tengo para el día de hoy. Voy a dejar de compartir aquí mi pantalla. Recordar que las sesiones son informativas, que no hacen parte de las calificaciones del curso, que cualquier información adicional pues me pueden escribir por el WhatsApp, por el correo electrónico y por todos los canales de comunicación que tenemos disponibles. Agradezco a todos los que han participado activamente en la formación y buen día para todos.